Buenos días a todos. Hoy empezaremos nuestro programa de Ciencias de la Comunicación 1. Empezaremos por mencionar el bloque 1, que se titula El proceso comunicativo. El propósito de este bloque es explicar el proceso de comunicación para reconocer los factores que influyen en su interacción con el entorno local, global, distinguiendo entre información y comunicación, sus características, elementos, así como barreras, promoviendo el uso de la comunicación asertiva. Bien, empezaremos hoy con la pregunta, ¿qué es la comunicación? Aquí vamos a recordar lo que vimos en taller para que nos sirva como base para lo que vamos a ver más adelante. Vamos a recordar algunas cosas que tenemos acá dentro de lo que es esta información, este material. Empezamos por la pregunta, ¿qué es la comunicación? Es el proceso que consiste en la transmisión de información desde un punto de origen a un punto de llegada. La pregunta ¿es exclusivamente humana? Piensa en ejemplos de este proceso. ¿Qué medios se utilizan o qué tienen en común? Bueno, como bien sabemos, no es exclusivamente humana, pero nos vamos a enfocar en realidad a lo que son las relaciones humanas en este caso, según nuestra materia. Bien, recordemos, ¿cómo se produce la comunicación? Bueno, aquí recordamos que se produce mediante signos, ¿verdad? Nada más para recordar que un signo es un elemento perceptible por los sentidos que se asocia o representa algo distinto de él mismo. Por ejemplo, dice, piensa en ejemplos de signos, de qué parte constan. Y vemos acá lo que es el significante y el significado. El significante es la parte material perceptible por los sentidos, digamos una silla, por ejemplo, ¿no? Y la parte inmaterial o abstracto es el significado o idea que asociamos a esa percepción. Si ponemos la palabra silla, S-I-L-L-A, entonces ya tiene un significado para que le podamos dar esa percepción, ¿verdad? Muy bien. Veamos acá cuáles son los elementos de la comunicación. Recordemos el cuadro de Jacobson, donde tenemos acá a un emisor que manda un mensaje a un receptor, ¿verdad? Debe de haber un código que sea afín tanto al emisor como para el receptor para que haya entendimiento. Lo hacen a través de un medio físico que es el canal de comunicación, ¿verdad? Y debe de haber un contexto. Ese contexto es el lugar en donde se está realizando la acción. Puede ser un supermercado, puede ser una escuela, el contexto familiar, o sea, recuerden que contexto es todo lo que rodea a algo. Muy bien. Aquí tenemos los mismos elementos de la comunicación cuando se establece el circuito de la comunicación o circuito del habla, ¿verdad? Donde el emisor manda un mensaje al receptor y luego este lo codifica y este lo descodifica o lo interpreta a través de un código y a través de un canal. El código es, acuérdense, el lenguaje que utilizamos y el canal es el medio físico por donde circula el mensaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos acá, debe de haber una situación comunicativa y debe de haber un contexto, ¿verdad? Referente al tema de lo que se habla. Muy bien. Acá lo mismo, es un esquemita donde aparecen los elementos de la comunicación, nos dice qué función tiene el emisor, que es el que envía el mensaje, qué función tiene el canal, el referente, el receptor, el contexto, el código y el mensaje, que ya lo mencioné anteriormente.
Estos son los elementos básicos del proceso de la comunicación. Bien, veamos qué hace el emisor, ¿verdad? El emisor es el que transmite la información. Puede ser una persona, una institución o cualquier otra realidad natural. Por ejemplo, un semáforo. Unas nubes negras nos anuncian que va a llover. El humo, que algo se está quemando. La fiebre, que alguien está enfermo, etc. Cuando existe intención comunicativa, se realiza la codificación, ¿verdad? O sea, se traduce la información y al traducir se está utilizando un sistema determinado de signos. En este caso puede ser el alfabeto, etc. Muy bien. El receptor es el que recibe la información y la interpreta. Puede ser individual o colectivo. Realiza la descodificación o interpretación. El mensaje es la información que se transmite. Sus características dependen en gran medida del tipo de señal empleada, palabras, imágenes, números, gestos, etc. Para interpretarlo, el receptor debe de tener en cuenta, además del código, el contexto o situación comunicativa y las inferencias que puede hacer sobre la intención del emisor. Sobre todo, el mensaje es qué se quiere decir, acuérdense. El canal de comunicación es el soporte natural o artificial a través del cual se transmite la señal portadora del mensaje. Por ejemplo, un canal natural sería el aire por el que se transmite una conversación cuando está una persona enfrente de la otra. Los canales artificiales pueden ser el hilo telefónico, puede ser una carta, pueden ser los canales de la televisión, etc. Esos garantizan la conservación de la información. Permiten que el emisor y receptor no tengan que compartir necesariamente el mismo espacio ni el mismo tiempo. Muy bien. Nos vamos con el código. Conjunto de signos y reglas para su combinación que permite la elaboración del mensaje. Para que se produzca la comunicación, emisor y receptor deben compartir el mismo código. Si no hay entendimiento en el código, obvio que la conversación y el entendimiento pues no se va a dar entre el emisor y el receptor. O sea, no se va a dar la comunicación. El emisor realiza la codificación y el receptor la descodificación. Muy bien. El código más potente que emplea el hombre es el lenguaje verbal, formado por las lenguas naturales, ¿verdad? Y bueno, llamamos comunicación verbal aquella que está vinculada con el lenguaje verbal y comunicación no verbal aquella que se realiza con códigos ajenos a las lenguas naturales. Entonces tenemos lenguaje verbal y lenguaje o comunicación no verbal. El contexto es esa situación que rodea el acto de comunicación. Estrictamente hay dos tipos de contexto, extralingüístico y lingüístico. En el extralingüístico, las circunstancias espaciotemporales que rodean el proceso. Acuérdense que espacio-temporales significa espacio, el lugar donde se desarrollan las acciones. Tiempo es el tiempo en el que se están desarrollando, pasado, presente, futuro. Puede ser importantísimo para la interpretación de un signo, por ejemplo, ¿qué nos anuncia un timbre cuando el timbre de la escuela? Cuando ya vamos a entrar o ya vamos a salir, dependiendo de la situación comunicativa. Un silbato en un partido de fútbol, por ejemplo, en un desfile. Ellos determinan las formas de comunicación. El contexto lingüístico, en este caso, son los que rodean a otro signo y que también influyen o incluso determinan su interpretación. Por ejemplo, las palabras polisémicas. Una palabra polisémica es aquella que tiene muchos significados y le podemos dar diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto en el que esté utilizada la palabra.
Muy bien. Nos vamos con el ruido. Es muy importante que cuando haya comunicación o que se esté entablando el proceso de la comunicación, no haya ruido para que no se dificulte o se debilite. En este caso, la palabra ruido se refiere exclusivamente a fenómenos acústicos. Perdón, no se refiere exclusivamente a fenómenos acústicos, sino a cualquier fenómeno que obstaculice la comunicación. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, una mala letra, ¿verdad? También es un elemento que pues nos impide que haya una buena interpretación de un mensaje. La deficiente ortografía le puede dar otro sentido a una palabra. Que no haya mucha luz para leer, por ejemplo. Que no haya buena imagen en la televisión, lentitud al cargar las páginas, etc. Son varios los obstáculos que hacen que se dificulte el proceso de la comunicación. Muy bien. Nos vamos con la redundancia. Hay veces que la redundancia la tenemos que utilizar para repetir nuevamente el mensaje para que podamos entenderlo porque debido al ruido no nos escucharon y hay que volver a repetir. O ya nos aclararon qué dice en el mensaje y entonces ya lo podemos interpretar. Muy bien. Tenemos los tipos de comunicación, en este caso, ¿verdad? Que puede ser bidireccional o puede ser unidireccional. Bi significa 2, uni significa 1. Bidireccionales cuando emisor y receptor colaboran y van cambiando alternativamente sus papeles. Unidireccional cuando hay un único emisor y un receptor que no intercambian papeles. La comunicación va siempre del emisor al receptor. Muy bien, con esto terminamos de recordar cuáles son los elementos de la comunicación, pero en la sección de tareas les voy a dejar una tarea donde esas actividades tienen que ver con la sesión siguiente para que ya le demos continuidad a nuestro programa. Nos vemos en la próxima, jóvenes, y estén atentos a las indicaciones. Saludos a todos.